Feliz domingo, bienvenidos. Buenos días, Dios bendiga. Un gran abrazo desde Monopoli, Italia. Iniciamos nuestro tiempo de adoración al Señor hoy domingo 31 de mayo. Vamos a nuestro culto dominical de adoración, exposición de la palabra, agradecimiento a nuestro Señor. Hoy nos acompaña mi esposa, nuestra hermana Dagnis, Carolina, y iniciamos el culto con un canto, "O che amico nos es Cristo", en italiano, "Quale amico in Cristo abbiamo". Y nuestra invitada para tener este canto es nuestra hermana Alessandra Archidiácono. Ella es una gran músico, violinista, italiana. Ahora vive en Alemania, pero sigue siempre en contacto con nosotros. Y nos vamos a ver cómo ella adora al Señor junto con nosotros, con "Quale amico in Cristo abbiamo". Habrá el karaoke, podemos cantarlo siguiendo el karaoke en italiano. Nuestro mejor amigo es Jesucristo. Cantemos. Dolore
así. Es nuestro mejor amigo y lo ha probado al haber muerto en la cruz por nosotros, al resucitar y al acompañarnos cada día en nuestras pruebas, en nuestras luchas, en nuestros momentos de gozo, abriéndonos caminos donde no los hay, abriendo puertas. Cuando creemos que todo está perdido, el Señor siempre está allí. Gracias a Dios, al Padre, por el que nos ha otorgado el mejor amigo, Cristo Jesús. Y continuamos adelante. En este momento vamos a hacer la oración inicial para pedirle al Señor que siga dirigiendo este culto, que siga manifestándose y lo reciba como una ofrenda de grato olor, y lo va a hacer nuestra hermana Dagnis. Padre nuestro, bendito seas, oh Dios, gracias te damos por este día en que nos permite adorarte a través del canto y a través de la predicación de tu palabra. Gracias por nuestras vidas, Señor. Rogamos una bendición especial para cada familia, para cada persona, Señor, para cada hijo tuyo, Señor. A ti sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te dedicamos este tiempo de culto a ti. Te queremos pedir que tú te manifiestes a través de cada parte de él, Señor, y que puedas quitar de nosotros lo que pueda impedir aprovechar más tu presencia y la bendición de tu palabra. Te ruego que bendigas a todos los que están unidos en este momento con nosotros, Señor, y que todo lo que digamos, hagamos o pensemos pueda ser de tu agrado, Señor. Danos la sabiduría también para entender tu palabra y hacerla carne en nuestro diario vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a adorar al Señor leyendo el Salmo 103, del versículo 1 al 8, con alegría, con una cara que refleje, ¿verdad? Donde usted está, refleje que usted está aquí adorando al Señor, que usted nadie lo está obligando, usted ha tomado la decisión de adorar al Señor junto con nosotros. Y el pueblo de Dios es así, es alegre porque el motivo de nuestra tristeza fue clavado en la cruz del Calvario. Salmo 103, 1 al 8. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Amén. Amén. ¿Qué te llama la atención de este salmo, Dani? ¿Cuál es la parte que más te inspira a adorar al Señor? Bueno, el versículo 1 nos motiva, nos dice que debemos bendecir a Jehová cada día y que no olvidemos todos sus beneficios. Debemos dar gracias al Señor por todo lo que Él hace por nosotros cada día. Muchas veces no vemos las cosas que Dios hace por nosotros. Nuestro corazón siempre debe estar dispuesto y disponible a adorar a Dios. A mí me mueve adorar a Dios en este salmo, la parte del versículo 3 que dice que sana todas tus dolencias. Muchas veces la causa de nuestra enfermedad no es física, es espiritual, es emocional, quizá la consecuencia de una desobediencia o el desánimo porque las circunstancias parecieran tornarse cada vez más difíciles. Pero el Señor nos sana de cualquier dolencia, nos sana radicalmente, nos da paz y esperanza, como dice el salmista, nos saca, nos porta a lugares espaciosos y nos sustenta por las manos derechas, por su mano derecha, con su mano derecha fuerte. Así que bendiga con su alma al Señor, con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, que es un diseño de Dios y hecho también para adorar a Dios, y necesita adorar a Dios, porque nosotros es una necesidad y un realizarnos, ¿verdad que sí? Sí, es la oportunidad de bendecir y adorar y reconocer la grandeza del Señor. Amén. Ahora tenemos nuestro tiempo de que usted también junto a nosotros adore y agradezca al Señor este tiempo de adoración y acción de gracias. Yo leo el Salmo 106 como para regular el tiempo, a la vez de fondo motivar su espíritu. Tenemos la capacidad de captar también en el subconsciente las cosas que se nos dicen. Y mientras yo leo esta parte cuando inicio a leer el Salmo 106, comienza su tiempo, nuestro tiempo de oración. Alabe al Señor, no pida nada, solo adórelo, agradézcale, deje que el Espíritu Santo le guíe para adorar y bendecir al Señor, al Alfa y al Omega, al Rey de Reyes. Oremos.
adorando y agradeciendo al Señor. Iniciamos así. Aleluya. Alabad a Jehová, no porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras del Señor? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Recuérdate de mí, oh Señor, según tu benevolencia, para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Aleluya. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Padre, yo te alabo y te suplico que recibas las oraciones que han hecho mis hermanos, mis hermanas, adorándote, bendiciéndote, reconociendo tu grandeza, tu omnipotencia, Señor. Que lo puedas tomar como una ofrenda para ti, oh Dios eterno, santo, 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 eterno y sublime. En el nombre de Jesús recibes tú toda la gloria, honra y honor. Amén. Mis hermanos, vamos ahora a alabar al Señor a través del canto Aleluya, gloria al Señor. Y en italiano es Aleluya, gloria al Señor. Entonces, aleluya, gloria al Señor. Dele la gloria y la honra con este canto. Alleluia, gloria al Signore, qui sulla terra e negli alti cieli. Alleluia al Dio Salvatore, al Dio potente, al Dio fedele. Chi in Lui fida mai confuso andrà, e con Cristo al fin trionferà. Alleluia, gloria, gloria. Gracias al Señor por haberle dicho aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor, con este hermoso canto. Él es nuestro Señor. Él sea toda la gloria. Ahora vamos a la oración comunitaria. Como siempre le sugerimos, pause el video y haga estos 3 tipos de oración. Vamos a orar por todo lo referente a la epidemia de coronavirus. Estamos esta vez actualizando nuestras peticiones. Estamos sugiriendo que oremos por la predicación del Evangelio entre los sordos en Uzbekistán. Está habiendo una gran bendición, está habiendo una gran respuesta de parte de las personas sordas en la nación de Uzbekistán, es un poquito difícil pronunciarla. Y gloria a Dios, están llegando a Cristo muchos creyentes sordos. Pero la parte negativa es que recuerden el trasfondo musulmán de Uzbekistán. Y muchos de esos sordos, al comunicarle a su familia que han decidido seguir a Cristo, sufren de ellos oposición y violencia. Incluso se habla de que debemos orar también por algunos creyentes, nuevos creyentes, sordos, que han sufrido golpes tan fuertes que han tenido que ser hospitalizados. Y número 3, esté orando por los creyentes perseguidos en la India. De nuevo, hace 3 semanas orábamos por Nigeria, ahora se está reactivando la persecución en la India, y el sello de persecución que están ejecutando es con fuego, están quemando los templos, muchas veces en pleno culto, y luego la gente que sale huyendo del fuego los golpean salvajemente, son golpeados. Luego que identifican a los creyentes de la iglesia, les han destruido sus casas a algunas familias. Los pastores están llevando la peor parte en las aldeas algunas aldeas de la India, sufren persecución y maltrato. Entonces, hermano, coronavirus, los sordos de Uzbekistán y nuestros amados hermanos que sufren persecución en la India, nuestros pastores, nuestros misioneros, nuestros creyentes. Entonces, tómese este tiempo de oración y luego vuelva al video. Hermano, después de este tiempo de adoración,
de oración, vamos a adorar al Señor, a reflexionar con el canto, un fuoco inicio a. Lo importante es iniciar a hablar del Señor, iniciar a orar. Y es como una chispa que va a crear un gran fuego. Amén. Entonces, un fuoco inicio a. Y que ese fuego puede iniciar en tu. Hermanos, y con esta chispa en nuestro corazón, esta presencia, este gozo del Espíritu Santo, vamos a ir a la predicación. Tema: el milagro y el techo roto. Texto bíblico: Marcos capítulo 12, versículos del 1 al 12. Entonces, el milagro y el techo roto. Gocemos la palabra de Dios y con nuestro corazón y nuestra mente dispuestos a ser moldeados por ella. Iniciamos a la exposición de la palabra de hoy, domingo 31 de mayo del 2020. Nuestro texto será Marcos 2, 1 al 12. Y el título del mensaje: el milagro del techo roto. Tengan sus Biblias abiertas en Marcos 2, 1 al 12. Es importante recordar para nuestra historia de hoy, dentro del contexto, que el Señor había comenzado su ministerio público en Capernaum, ciudad a la que se había trasladado a vivir desde Nazaret. Allí en la sinagoga dejó a todos admirados por su autoridad en la enseñanza de la palabra y también por su poder para echar fuera espíritus inmundos, como lo narra Marcos. Unas horas después demostró también su poder sanando a todos los enfermos que le llevaron hasta la casa donde él vivía, en Capernaum. Al día siguiente, acompañado por sus nuevos discípulos, comenzó su primer viaje de evangelización por toda Galilea. Y en ella continuaba dejando su huella en las sinagogas, presentando sus credenciales mesiánicos al echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Otro detalle importante para nuestra historia de hoy es recordar que la construcción de las casas de Israel en la época de Jesús eran hechos con un techo. El techo era plano. Usaban, vigas que iban de una pared a la otra, separadas por 1 metro de distancia más o menos entre sí, y esta distancia era cubierta por barro y paja, por cañizo y tierra, paja, y algunas llevaban sobre de esta capa tejas planas.
Para la lectura del texto de hoy, haremos algo diferente. Pongamos nuestros ojos y nuestros oídos sobre un video que nos narrará la historia de Marcos 2, 1 al 12 y la utilizaremos como la lectura del texto base de nuestro mensaje de hoy. Veamos con atención el video. Un día Jesús enseñaba en Cafarnaúm, y era tal la muchedumbre que la gente ni siquiera cabía frente a la puerta. También se encontraban allí sentados unos fariseos y unos maestros de la ley. Entonces llegaron unos hombres con un paralítico, pero no podían acercarse a Jesús. ¡Cuánta fe! Ánimo, hijo. Tus pecados quedan perdonados. ¿Cómo se atreve a este a hablar así? Sus palabras son una ofensa a Dios. Nadie puede perdonar pecados, solo Dios. Fariseos y maestros de la ley, ¿por qué pensáis así? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y anda? Pues voy a demostraros que el Hijo de Dios tiene poder para perdonar pecados aquí en la tierra. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¡Alabado sea Dios! ¡Se pone en pie! ¡Alabado sea Dios! ¡Está caminando! ¡Se pone en pie! Dios! ¡Está caminando! ¡Alabado sea Dios! Excelente. La historia de la sanidad del paralítico que fue bajado por un hueco hecho sobre el techo de la casa donde enseñaba Jesús la palabra de Dios. Quería citar brevemente un comentario muy acertado en el libro Marco para Todos, publicado en el 2001 por el teólogo Wright Tom. Él dice lo siguiente: Marcos 2, 1 al 12 es una diminuta versión del Evangelio completo, porque presenta a Jesús, su enseñanza, su acción como sanador, acusado de blasfemia, vindicado. Y la sanidad del hombre paralítico marca la nueva vida que el mismo Jesús tendrá en la resurrección. Y esa nueva vida que está al alcance de todos aquellos que crean en Jesucristo como su Señor y Salvador. Que crean en su Evangelio, que le sigan como sus discípulos. Hoy analizamos la primera parte del tema, el milagro y el techo roto. Respondamos a la pregunta, ¿qué nos enseña el milagro y el techo roto? Número 1, nos enseña las bendiciones de estudiar la palabra de Dios en nuestros hogares. Vean el detalle en el verso 1, hay una parte que dice, y se oyó que estaba en casa. Se corrió la voz. El número 2, verso 2 de Marcos 2. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. ¿Y qué hacían en la casa? ¿Qué hacían en el momento de este milagro? Un estudio bíblico. Y les predicaba la palabra, el Señor enseñaba la palabra. Hermanos, cuando facilitamos nuestro hogar para las cosas de Dios, para enseñar la palabra, para compartir el Evangelio, no puede ocurrir otra cosa que bendiciones del Señor. Tienen que derramarse sobre los dueños de la casa y sobre los que habitan ese hogar y los que acompañan ese hogar, ver la gloria de Dios en cada momento de reunión para sembrar la palabra. No se sabe si esta casa pertenecía propiamente a Jesús. Se piensa que una de las teorías es que pertenecía a Pedro y Andrés y a sus familias. Pero es evidente que sea quien sea, los dueños de la casa recibieron la gran bendición. No se imaginaban, nunca se imaginaron que ocurriría esa gran manifestación de la deidad de Jesús y ese gran milagro de sanidad de este hombre que no tenía mayores expectativas de vida hasta ese día que el Señor mostró su misericordia, su bondad y su omnipotencia sobre este enfermo. Entonces, la pregunta, ¿qué nos enseña el milagro y el techo roto? Ya hemos dicho que nos enseña que hay bendiciones cuando en nuestras casas, en nuestros hogares se estudia, se expone la palabra de Dios. Número 2, esta historia nos muestra
que la grandeza que tenemos por nuestros amigos, o sea, la grandeza de tener amigos llenos de fe. Esa es la segunda enseñanza. La grandeza de tener amigos llenos de fe. El versículo 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. El versículo 3 da a entender que aunque eran 4, les acompañaban otras gentes, amigos del enfermo. No sabemos realmente la cantidad de amigos que acompañaban al paralítico. Lo que sí sabemos es que estos 4 de ellos lo trasladaban en una camilla. Que estos amaban sinceramente a este pobre hombre, un paralítico. Su enfermedad lo dejaba impotente para caminar, para hacerse sus propias cosas, dependía de los demás, había perdido su autosuficiencia, su independencia, privado de toda capacidad de acción, necesitado de la ayuda de los demás de manera permanente. Este caso del paralítico sirve para ilustrar cómo el pecado nos debilita y llega un momento que nos paraliza. El apóstol Pablo describió bien nuestra situación como hombres pecadores, como hombres paralizados por el pecado en Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, como estaban debilitadas sin ninguna fuerza las piernas de este hombre, a su tiempo murió por los pecadores. Esto es en Romanos 5:6. Tornando al versículo 4 de Marcos 2 de nuestra historia de hoy, de nuestro pasaje de hoy, dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Por eso el detalle que describimos al inicio del techo de las casas. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Estos sí que demostraron ser amigos de verdad. Se esforzaron, fueron creativos, estuvieron dispuestos a superar por el bien de su amigo cualquier dificultad, hasta llevarlo a Jesús. No se dieron por vencidos. El versículo 5a nos muestra a Jesús reconociendo la fe de esta gente. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, al ver Jesús, ¿quién vio? Jesús. ¿Y qué vio? La fe de ellos, de los amigos del paralítico, incluso del paralítico. Hay que tener fe para someterse a todo eso y correr el riesgo hasta de salirse de la camilla y terminar con más fractura además de la parálisis. El Señor elogió la fe de ellos por haberse tomado tanta molestia en traerle a aquel hombre necesitado, y por su actitud han llegado a ser también un ejemplo para cuantos se esfuerzan en llevar almas a Jesús. Muchas personas dan testimonio con gratitud y gozo de que en gran medida deben lo que son a la fe de sus padres, a la fe de sus hermanos, a la fe de sus amigos, que han orado incansablemente por ellos y le han predicado la palabra del Señor. Notemos también que estos 4 amigos perseveraron en su noble empeño de llevar a su amigo hasta los pies de Jesús, superando todos los obstáculos. La gente, la dificultad para acceder a Jesús, todo eso. La fe se manifiesta especialmente en las cosas difíciles. La fe debe ser nuestra respuesta a los obstáculos. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice el verso 5. La fe que Jesús ve no se trata simplemente de una fe intelectual o de una fe emocional, sino de una fe manifestada por medio de una obra determinada y visible, como es el caso de este paralítico y sus amigos. Jesús puede leer los corazones de la gente. Fíjense que en el versículo 8 nos habla que los maestros de la ley que estaban allí estaban hablando mal de Jesús y acusándolo en su mente de blasfemia, cuchicheando dentro de ellos. Pero Jesús también había visto sus corazones, así como había visto el corazón de los amigos del paralítico y por supuesto del paralítico en sí. Así pues, la forma en la que introdujeron al paralítico hasta la presencia de Jesús no era lo que podríamos decir muy ortodoxa. Dios mío, realmente estaban corriendo ciertos riesgos. ¿Qué pensaría el dueño de la casa cuando viera que se estaba destrozando? El dueño pudo decir, hasta aquí llega esta reunión, la enseñanza, fuera todo el mundo, me dañaron mi techo. ¿O qué pensaría el Señor cuando fue interrumpido de esa manera en su predicación de la palabra? La fe nos puede llevar a hacer cosas poco convencionales. La fe ve lo que los ojos no ven. La fe ve lo imposible, lo invisible realizado. Y ahora bien, hermanos, yo puedo testificar que una de las personas que Dios usó era una compañera de estudios y se preocupó por mí. Yo estaba paralizado por el pecado en cierto sentido cuando tenía 14 años, que tuve la bendición de conocer al Señor, y ella se esforzó de muchas maneras hasta que yo pude comprender el mensaje del Evangelio, y luego me acompañó en los duros años iniciales de haber aceptado a Cristo. Ahora hemos visto 2 cosas. Número 1, la bendición de prestar nuestro hogar.
para recibir la palabra del Señor, para dársela también a otros. Y número 2, nos enseña la grandeza de tener amigos de fe. La bendición de tener esos amigos de fe es una bendición. Número 3, nos enseña que la fe de los demás, aunque nos anima, no nos exime de buscar nuestro encuentro personal con Jesús. Este milagro de hoy nos recuerda que es muy importante la fe de nuestros amigos, nuestra familia. Es muy importante, pues son el testimonio vivo de que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que tiene algo que ofrecerme en medio de mi grave situación donde aparentemente no encuentro salida. Pero tarde o temprano nosotros con nuestra fe animamos a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros hijos, les animamos, pero ellos tienen que tarde o temprano enfrentarse, verse cara a cara con Jesús y tomar la decisión de seguirle o rechazarle, de aprovechar o recibir su bendición, su milagro, o de continuar su vida por con sus propias decisiones, su propio ego dominando todo. Fíjense que en la parte de B y C del versículo 5 dice así, en Marcos 2, lea bien. Dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Nosotros cuando estamos leyendo la historia creemos que va a empezar diciéndole, toma tu lecho y anda, levántate, sé sano, camina. Empieza con el tratamiento de su esfera espiritual. Hijo, tus pecados te son perdonados. Y el versículo 11 dice, y el 12, vamos a examinarlo porque estamos hablando de que nos permite, tarde o temprano nosotros tenemos que desarrollar nuestra propia fe y buscar nuestro encuentro personal con Jesús para decidir seguirlo o rechazarlo definitivamente. Vemos que el Señor se contacta con él, dice que lo vio y le dice, tus pecados te son perdonados, pero en el verso 11, ese encuentro de Jesús no solo permite el perdón de los pecados de este hombre, sino que el verso 11 dice, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. Sus amigos tenían fe. No sabemos si él pidió ser llevado a Jesús o si algún amigo o alguno de ellos lo habían motivado. Vamos a que Jesús está en tal parte enseñando, vamos que él te puede sanar, porque sus amigos habían oído de los milagros de Jesús. No sabemos cómo fue, pero al final hubo un encuentro entre este hombre y Jesús, un encuentro personal que tú debes buscar si aún tú no has entregado tu vida al Señor o si aún tú no te has planteado seguir a Jesús o rechazarlo. O sea, enfrentarte con la verdad de que Él murió por ti en la cruz, de que tú eres pecador y que con la salvación a través de Jesús que llevó tus pecados sobre la cruz del madero, tú puedes ser libre y disfrutar la vida eterna y ser ciudadano del reino de los cielos y miembro de la familia de Dios. No obstante, no debemos pensar que el paralítico fuera alguien absolutamente pasivo. El pasaje presenta evidencias claras de la fe de este hombre. Primero, cuando Jesús le mandó a que se levantara y tomara su lecho, él no dudó, él no tuvo miedo, fue obediente. La fe implica obediencia al mandato de Jesús, imposible de cumplir por sí mismo. El Señor nos va a exigir cosas mientras hace su operación divina en nuestras vidas, cosas que nos parecen absurdas y cosas que realmente solo Él puede hacer. Pero la obediencia hace que sea Jesús y esto evidencia tu fe. También creemos que el paralítico estaba plenamente de acuerdo con sus 4 amigos cuando decidieron ir a Jesús, porque sin esa fe habría sido imposible que el Señor declarase que sus pecados le eran perdonados. La fe en Jesús cambió de forma radical la vida del paralítico. Y esto siempre tiene que ser así. ¿Cómo llegó él? Sin expectativas de vida, desanimado, sintiéndose dependiente de los demás, señalado. Sabemos que ese tipo de enfermedad también se consideraba pecado, etcétera, etcétera. Un hombre totalmente con todas las de perder. ¿Y cómo salió? Caminando. Un hombre que necesitó que los demás le hicieran favores, que le cargaran su lecho y todo eso. Ahora él cargaba su propio lecho y estaba listo para ayudar a otros necesitados. Cristo capacitó al paralítico para andar en nueva vida, como dice Romanos 6:4, que nos recuerda, anden en nueva vida. Nunca podremos enfatizar suficientemente que el perdón de los pecados es solo por la fe, pero que las obras son el hecho máximo, el regalo máximo que Dios preparó para los que aceptan su salvación. Sabemos que nuestra salvación es por lo que Jesús hizo, no por obras para que nadie se gloríe, pues es un regalo de Dios, como dice Efesios 2:8 y 9. Pero
el verso 10 de Efesios 2 nos dice, pero una vez salvados tenemos que entender que hemos sido salvados por Jesús para vivir en buenas obras, ayudando al prójimo, mostrando el amor del Señor, imitando a Jesús. Cada vez se hace más necesario subrayar que la verdadera fe produce obras. De otro modo está muerta o no existe. La fe si no tiene obra es muerta en sí misma, como dice Santiago 2:17. Hoy en día cada vez hay personas que dicen que creen en Cristo, pero sus vidas no cambian. O lo hacen de una forma muy tímida, muy superficial, casi imperceptible. En esos casos hay que dudar de que realmente exista una fe auténtica, no porque uno quiere ser el juez, sino que el mismo Pablo en 2 Corintios 13:5 le enseñaba a los cristianos de Corintios y nos enseña y recuerda hoy a nosotros, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. El jueves pasado estudiamos sobre los frutos del creyente. Una de las peticiones de Pablo para los colosenses era, Señor, que ellos llevaran vida fructífera y por sus frutos los conoceréis. Dice que una rama, una persona que está en Cristo, que es creyente, que sigue a Jesús, no puede estar sin dar frutos. Es un signo, una evidencia externa de la salvación interna, del cambio interno de la persona, que solo puede hacer el Señor. El nuevo nacimiento es un cambio tan radical que no debería dejar ninguna duda de que la persona está siguiendo a Jesús. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Maravilloso nacer de nuevo, maravilloso el tener a Cristo, la paz, el gozo, la seguridad, la salvación, el sentido de vida, el despedirse de un vacío que ya no está, de una razón para vivir, no está porque Jesús es del tamaño de ese vacío. Número 3, nos enseña que la fe de los demás, aunque nos anima, no nos exime de buscar nuestro encuentro personal con Jesús. ¿Qué nos enseña? El milagro y el techo roto. Número 4, nos enseña que quien busca a Jesús vivirá experiencias asombrosas. Quien busca a Jesús vivirá experiencias asombrosas. En el versículo 12, la parte E y F dicen, y glorificaron a Dios, todos los presentes, glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Todos los que presenciaron aquel milagro quedaron asombrados. Muchos de ellos ya habían visto otros milagros con anterioridad, pero aquí descubrieron que Jesús también tenía el poder para perdonar pecados. Así que todos exclamaron al unísono, nunca hemos visto tal cosa. Esto nos recuerda otra promesa que encontramos en la palabra. Yo te animo, hermano, yo te animo, amigo, sigue a Jesús. Sigamos a Jesús para que veamos cosas extraordinarias cuando seguimos su palabra, le creemos y lo obedecemos y lo honramos y compartimos con otros de él. 1 Corintios 2:9, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombres son las que Dios ha preparado para los que le aman, para los que han decidido seguirle y servirle, para ti. Termino recordando lo que Jesucristo le dijo a sus apóstoles y nos lo tomamos para nosotros, nos lo dice a nosotros, nos anima a nosotros, debemos creerlo, vivirlo y andar en una vida santa para que esto sea abundante y común en nosotros, sea algo que constantemente podamos ver. Y yo lo he visto en mi vida y yo sé que tú en algún momento de tu vida lo has visto también. Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Todos aquellos que crean en Cristo nunca dejarán de ser asombrados con Él por toda la eternidad y por Él. Hemos hablado del tema, el milagro y el techo roto, Marcos 2, 1 al 12. ¿Qué te ha enseñado hoy la palabra de Dios? ¿Qué ajuste debes hacer en tu vida? ¿Qué está paralizado en tu ser? ¿Qué grado de fe tienes tú? Que el Señor te bendiga y te transforme. Toma decisiones. Padre Santo, bendice a mis hermanos y amigos que han oído tu mensaje hoy. Haz que podamos experimentar ese milagro que experimentó el paralítico de la historia de hoy. Gracias porque también a nosotros nos has dado amigos que verdaderamente nos animan a seguirte, a servirte. Permite que con su ejemplo y cambio de vida podamos estar motivados a nuestro propio encuentro inevitable contigo, Señor. Que tú eres el único que nos puede preparar para la eternidad. Trabaja en mí y trabaja en todos los que hemos oído tu mensaje hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Luego de esta predicación, hermanos, les invito a estar reflexionando en ella y cantemos el canto, il messaggio che oggi annunciamo. Cantemos con gloria, con gozo, dando la gloria a Dios y
felices y agradecidos a Dios de que hemos podido conocer el Evangelio del Señor. Il messaggio che oggi annunciamo. y luego tendremos la oración final. Después que usted haga este canto, que cantemos el mensaje que hoy anunciamos, No olvidemos de orar por todos los hermanos de la Iglesia El Faro de la Esperanza y orar especialmente también por el pueblo de Monópolis, para que busque sinceramente a Cristo y que el Padre Celestial pueda iluminarlo y concederle el verdadero arrepentimiento. recordemos que en esta oración, de este tipo de oraciones, debemos insistir, persistir, resistir y no rendirnos más, nunca rendirnos. Y el Señor nos va a responder, como dice la palabra, seamos constantes en la oración. Aproveche y ore por otros hermanos. Ustedes, hermanos que nos siguen, que son de otras congregaciones, aproveche y ore por su iglesia, por sus hermanos en la fe, por su familia. Y ore por la conversión de su nación a Cristo. Oremos con corazones sinceros para que Dios despierte a Monópolis, a la fe. Gracias por su tiempo. Gracias. Dios bendiga. Il messaggio che oggi annunciamo è giustizia e pace nel mondo. Il messaggio che oggi annunciamo è giustizia e pace nel mondo. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. L'Evangelo che oggi annunciamo è il riscatto di chi non ha niente. L'Evangelo che oggi annunciamo è il riscatto di chi non ha niente. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. L'Evangelo che oggi annunciamo proclamar libertà ai prigionieri. L'Evangelo che oggi annunciamo proclamar libertà ai prigionieri. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. Il messaggio che oggi annunciamo, alleviare il dolore di chi soffre. Il messaggio che oggi annunciamo, alleviare il dolore di chi soffre. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore. La fede, l'amore, la speranza di un mondo migliore.